bien, amados. ¿Tienen listos ya los anotadores, lapiceras? ¿Sí? ¿Estamos listos para el mensaje de hoy? Muy bien, ahí veo que levantan lapiceros, levantan anotadores. Gloria al Señor. Hoy tenemos la segunda parte del mensaje del domingo pasado. ¿Recuerdan que nos quedó? Ahora se viene la parte gruesa. Ahora sí que se viene la parte densa del mensaje, porque vamos a ver mucho dato, mucha información, pero es muy importante que le presten total atención. De todas maneras, hay algunas placas que yo las voy a pasar rápido. Les anticipo esto para que no se preocupen cuando ustedes vean que yo algunas placas las voy a pasar rápido. Solo voy a dejar un pantallazo de esas placas porque es mucha información. Entonces, después cuando se edite este video de la reunión de hoy y se suba a Facebook, ustedes pueden ir allí y parar el video en la placa y leer toda la información que va a estar en el PowerPoint, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? De esa manera, ustedes pueden verificar y corroborar toda la información que vamos a estar compartiendo, porque es muchísima y valiosa. No se puede recortar más de lo que ya está recortada, ¿sí? Entonces, es una gran cantidad de información que es necesaria para el mensaje que vamos a ver hoy. Es muy necesaria que esté esta información y no la podemos segmentar más y achicar más y resumir más. Entonces, en su momento yo pensé hacerlo un poco más resumido, pero digo, no, es buena la información, toda la información que tiene el PowerPoint. Entonces, después ustedes pueden ir parando el video, aquellos que quieran verlo nuevamente, paran el video y miran la placa, ¿sí? De manera estática, digamos, y ahí van a poder tener toda la información del mensaje. Amén. Feliz día a los papis, ¿sí? Hoy temprano les mandé un mensajito a todos. Espero que les haya bendecido ese mensaje, les haya edificado a todos los papis de las naciones donde se celebra el Día del Padre. Supe que mi esposa hace un ratito leyó. Yo no estaba aquí en la oficina, por eso es que le preguntaba a mi esposa si había comentado esto. Pero sé que leyó el mensaje también que compartí esta mañana. Para todos los papis que no lo pudieron ver, ese es mi saludo, mi cariño para todos, mis felicitaciones y la bendición del Señor es mi deseo que esté sobre sus vidas. Vamos al mensaje entonces, vamos a compartir el título del mensaje, sería la segunda parte del título del domingo pasado. El título es El hombre prudente vive seguro y su casa no será destruida, parte 2. Pero como es la segunda parte, tiene un subtítulo y el subtítulo va a ser La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y las teorías científicas también? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y con este subtítulo vamos a entrar al mensaje de hoy entonces, ¿sí? A ver si podemos avanzar. Muy bien. Ustedes me dicen si están viendo el PowerPoint. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Muy bien. Vamos a hacer un repasito nada más de lo que nos quedó en limpio el domingo pasado con el mensaje que compartimos el domingo pasado para aquellos que no pudieron estar o no estuvieron. Vamos a repasar un poquito esa primera parte, lo que nos quedó en claro con el mensaje del domingo pasado y luego ya continuamos en el mensaje de hoy con la segunda parte de este mismo tema. Jesús dijo que cualquiera que me oye estas palabras, yo lo declararé un hombre prudente, ¿sí? El que me oye estas palabras, lo declararé un hombre prudente. ¿A qué palabras se refería? A las palabras del Sermón del Monte. ¿Recuerdan que vimos el Sermón del Monte dividido en 22 temas? 22 temas diferentes tiene el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. ¿Cuántos leyeron el Sermón del Monte en esta semana que pasó? A ver, levante la mano. Uno y medio, 1 3/4. Ok, entonces, ¿a quién los compararé? El Señor habló de dos tipos de personas en este pasaje. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Mateo? ¿Sí? Dos tipos de personas. La persona que presta atención y oye, atiende a la voz del Señor.
Esa persona que presta atención al Sermón del Monte, dijo Jesús, todas estas palabras que yo les he dicho, se refería a todo el Sermón del Monte, aquel hombre que oye y presta atención en estas palabras, lo declararé un hombre prudente. No así el imprudente, que no lee ni atiende las palabras. Tal persona es como aquel que edifica su casa sobre la arena y cuando vienen las tormentas, las lluvias y las tempestades, esa casa sucumbe y su ruina viene a ser grande. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el Señor nos puso a prueba esta semana, ¿eh? Porque nos dijo claramente la semana pasada, claramente nos dijo que teníamos que prestar atención al Sermón del Monte, precisamente a estos 22 temas pequeños, que son pequeñitos, no son, tampoco es mucho, son 2 hojitas, son 2 capítulos nada más. Capítulo 5, capítulo 6 y 7, perdón, parte del 7, ¿sí? Son 2 hojitas o un poquito más en nuestras Biblias. No es tanto, pero es tan rico lo que dice el Sermón del Monte y es tan potente lo que dice y los principios que establece para la vida cristiana y la vida espiritual son tan tremendos allí, establecidos directamente por nuestro Señor Jesucristo, que el Señor dice que aquellos que oyen esa palabra, que oyen, escuchan, atienden y guardan esta palabra, serán personas prudentes, consideradas como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Ahora, fíjense qué cosa notoria. Las personas que construyen la casa sobre la roca y los que construyen la casa sobre la arena, ambos reciben el mismo impacto de los ataques y embates de la naturaleza que dice este texto. Tempestades, los ríos, las tormentas vinieron, golpearon contra la casa. Es decir que el uno y el otro, el impío y el santo, el justo y el injusto, el bueno y el malo, y el feo, le agregamos, ¿sí? Como el de la película, le agregamos, a todos, el bueno, el malo y el feo, a todos les vienen en algún momento las tormentas a su vida, vienen los embates, las luchas, las batallas, las cosas que batallan contra nuestra fe y que pretenden movernos de esa base en la base en que nosotros estamos edificados. Ahora, si nosotros hemos oído y escuchado la voz de Jesús, dicha solamente en ese sermón, porque tampoco estamos diciendo que Jesús dijo que se sepan la Biblia de memoria de Génesis a Apocalipsis. No, son apenas 2 o 3 hojitas de nuestras Biblias, nada más. Imagínense, solo eso, para que seamos considerados personas prudentes que construyen su casa sobre la roca. Y entender esas cosas hará que nosotros el día de la batalla, el día de la lucha, el día del ataque, el día del embate, el día que vengan los ríos y las tormentas y las tempestades contra nuestra casa, no sucumbamos, sino que seamos considerados prudentes porque hemos estado estableciendo la casa sobre la roca. Y hemos entendido que la roca es Cristo. Cristo es la palabra de Dios viviente. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es la roca sobre la cual nosotros podemos construir una vida inconmovible. Inconmovible. En cambio, una casa edificada sobre la arena, sus cimientos rápidamente son socavados por las corrientes y las tormentas y los golpes de las aguas contra el fundamento de esa casa, y esa casa cae y sucumbe. El Señor nos dijo eso el domingo pasado y nos explicó claramente la diferencia entre oír y escuchar. ¿Recuerdan eso? Oír. ¿Qué es oír? Solamente oír es percibir sonidos con nuestro órgano auditivo, pero sin discernimiento. Los ruidos que llegan a nuestro oído, pero no los discernimos ni los profundizamos, no les prestamos atención. En cambio, escuchar es prestar atención a ese sonido, a esa palabra que nos están comunicando, a ese mensaje que nos están dando. Estoy prestando atención plena, me estoy concentrando en eso que me están diciendo, ¿sí? Eso es escuchar. Es una escucha activa, un oír activo si se quiere también, ¿sí? De forma activa, para aceptar el mensaje, recibir el mensaje, guardar ese mensaje y obedecer ese mensaje. Aquellos que hacemos tales cosas vamos a ser considerados no solo un hombre prudente, sino también semejante a la buena tierra, que es aquella tierra que recibe la palabra y la guarda.
¿sí? La recibe con buen corazón y la guarda. Aquella buena tierra es la que produce a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, es una tierra fructífera que da su fruto a su tiempo, ¿sí? Es una tierra que va de menos a más, es una tierra que prospera, es una tierra de crecimiento, es una tierra de multiplicación. Todo eso tiene que ver con la buena tierra, que es aquella persona, en la parábola del sembrador, ustedes recordarán esa parábola, ¿sí? Cuando Jesús habló de las 4 tierras y una sola era fructífera, la buena tierra. Las otras 3 eran tierras sin fruto, aunque algunas de ellas recibían el mensaje con gozo, dice la parábola, ¿sí? Con gozo, con alegría, pero pronto los afanes de esta vida, las cosas que nos entretienen y nos cautivan la atención, son las que nos roban la palabra del corazón y esa palabra no lleva fruto. Entonces, amados, hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios a estar atentos a la voz de nuestro Padre. Hoy más que nunca, ¿sí? Hoy, alusivo al día, tendríamos que honrar al Señor hoy diciendo, Señor, acá estoy, para escucharte 100%, Señor. Todo lo que tengas para decirme, Señor, aquí estoy, para honrarte con mi oído. Te honro con mi atención, te honro con mi oído, te honro con mi entendimiento. Te quiero entender, papá, te quiero entender, papá. ¿Sí? Eso es muy importante que hagamos siempre que estamos frente a las Escrituras. Ahora, ¿por qué sería tan importante escuchar la voz de Jesús? ¿Recuerdan? Hebreos capítulo 1, verso 1, lo que decía, que en el Antiguo Testamento Dios habló a nuestros padres y a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en este tiempo, dice Hebreos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, en forma directa. Dios hecho hombre, por medio de su Hijo, Dios nos ha hablado. Ahora, el mismo texto de Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, en adelante, dice que la palabra de Jesús es tan potente, tiene tanta autoridad, poder en sí misma, que es la palabra que sustenta el universo. El universo se sostiene en su lugar. El universo, que para nosotros es infinito e ilimitado, se sostiene en su lugar porque la palabra de Jesús es la que la sustenta. La palabra del Hijo es la que sustenta todas las cosas, dice. Entonces, ¿qué tan importante es escuchar la palabra del Señor para nuestras vidas? Imagínense, si es capaz de sustentar el universo mismo, este universo tan vasto y tan infinito para nosotros, si es capaz de sustentarlo y sostenerlo, la palabra de Dios tiene el poder no solo para crearlo, sino para sustentarlo, porque dijo Dios y el universo fue. Dijo Dios y la luz fue. Dijo Dios y las estrellas fueron. Dijo Dios y los cielos y la tierra fueron creados. ¿Me explico? Por la palabra de Dios las cosas fueron creadas, pero no solo creadas, sino sustentadas, sostenidas y sustentadas en el tiempo y es una cosa que nosotros no podemos ni siquiera imaginar la inmensidad de este universo. Ahora, nuestro pequeño universo, imagínense ahora esto, por favor, piensen esto, traten de relacionar una cosa con la otra, de contrastar una cosa con la otra. Si Dios, por su palabra, sostiene el universo vasto e infinito, ¿no será capaz esa palabra de sustentar nuestro universo personal? ¿Tan pequeño e insignificante? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Claro que la palabra del Señor va a sostener nuestro universo, nuestro pequeño universo, llamado hogar, llamado vida, llamado familia, llamado matrimonio. Llámese como se llame tu universo, el poder de la palabra de Dios puede sostener tu universo. Lo puede sustentar a tu universo. El poder de la palabra de Dios es más que suficiente para sostener y sustentar tu vida.
y sostenerla sobre la roca firme e inconmovible frente a todos los ataques que puedan venir sobre ti. Ataques emocionales, sentimentales, físicos, financieros, relacionales, todos los ataques espirituales por sobre todas las cosas, todos los ataques que puedan venir a tu vida. Tú puedes ser guardado de todos esos ataques si estás parado sobre la roca. Si estás parado en la palabra de Dios. Si estás parado en las promesas de nuestro Dios. Solo Dios te pide una cosa para que tu universo sea guardado por su poder. Y es que tú tengas fe en ese poder. Que tú creas al poder de Dios. El apóstol Pablo decía a los de Corintios, les dijo, yo no he ido a vosotros con palabras humanas y persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para que vuestra fe no se fundamente en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La fe debe ser sostenida y sustentada en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, yo lo creo, y si yo lo creo, yo lo disfruto. Esa ecuación, ese ejercicio matemático lo tenemos que asimilar en nuestra vida, sin discutir con Dios. Yo lo creo, si Dios lo dice, yo lo creo. No me pregunto ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni para qué. Si Dios me dice que Él me quiere bendecir, yo se lo acepto y punto. Y le doy gracias y lo disfruto. ¿Sí? Pero el que tiene la mente incrédula, el que tiene el corazón herido de incredulidad, el que tiene el corazón de alguna manera seducido y tendencioso hacia la incredulidad, es una persona que todo el tiempo necesita explicaciones, que hasta Dios mismo les dé explicaciones de cómo tiene que hacer las cosas. Cuando Dios te dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. No vas a tener todas las respuestas hoy, ni mañana. Un día las tendremos a todas, y la palabra del Señor dice que será cuando vayamos a su encuentro. Allí será cuando nuestro entendimiento será abierto para comprender todas las cosas. Hoy hay muchas cosas que son guardadas en el misterio. Hay muchas cosas que son guardadas en el misterio para nosotros, ¿sí? Que todavía no nos son reveladas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar en el amor de mi papá. Confiar en el amor de mi papá. Yo no estoy huérfano, el Señor lo dijo claramente en San Juan 14, que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría a uno. ¿Quién era ese uno que iba a venir en lugar de Él a sustituirlo a Él? El Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, si me dice la palabra de Dios que Él está con nosotros, que Él está conmigo, ¿saben dónde está el Espíritu Santo en este momento? Conmigo. Eso no hay cosa que a mí me haga dudar de semejante promesa. Dios está conmigo. Dios está contigo. Ah, sí, pero el pastor, lo que pasa es que yo estoy alejado de Dios. Sí, tú te alejaste, pero Dios no. Dios no se aleja. Tú te alejas. La palabra del Señor dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Amén. Tú te alejas. Yo me alejo. Dios no se aleja. Él no te quita los ojos de encima. Tú sigues siendo su hijo, solo que eres un hijo alejado, como el hijo pródigo. ¿Sí? Si estás en esa condición, por supuesto, no estoy aquí personalizando esto, pero si te sientes en esa condición, aún estando en estado de distanciamiento de la casa del Padre, aún así sigues siendo hijo, como el hijo pródigo. ¿Recuerdas? Aunque estés comiendo habas, aunque estés en la más cochina miseria, aunque te estés revolcando en el lodo del pecado, aún así Dios te mira con ojos de Padre. Qué maravilla eso, ¿no? Qué maravilla eso, qué maravilla eso. Ese es tu papá y mi papá. Bien, ahora nuestro Señor es el que sostiene entonces nuestra vida. La palabra de Jesús entonces es tan importante para nuestras vidas porque viene a ser la roca que sostiene nuestra casa, ¿sí? Dijimos ya cuál era la diferencia entre el prudente y el imprudente, porque uno escucha y el otro solamente oye. Solamente oye. Y por último, lo último que habíamos abordado respecto a la duda del conocimiento, porque habíamos llegado ya a esta altura del mensaje el domingo pasado,
Habíamos llegado a la conclusión que entonces conocer la palabra del Señor para edificar nuestras vidas en ella, ¿sí?, era muy importante. Es muy importante entrar en el profundo conocimiento de las Escrituras. Y allí fue donde se nos presentó un pensamiento que es un pensamiento que da vueltas en varias naciones, de que la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, como la letra mata, no hay que estudiar, no hay que tener mayor conocimiento, no hay que inquirir, no hay que indagar en la palabra, no hay que buscar demasiado conocimiento porque la letra mata. Bien, ¿quedó claro? ¿Lo entendieron el domingo pasado de que eso es una mala interpretación del pasaje? Que lo que dice allí la palabra de Dios cuando se refiere a la letra es la ley de Moisés. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, la ley de Moisés era la que mataba. Pero hoy nosotros ya no estamos más bajo la dispensación de la ley, sino que estamos bajo la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia también estamos en la dispensación del Espíritu Santo, es decir, Dios dispensó su Espíritu sobre nosotros, derramó su Espíritu sobre nosotros, el Espíritu de gracia fue derramado sobre nosotros en este tiempo, y ese Espíritu de gracia es el que nos vivifica. Antes la ley nos condenaba, hoy el Espíritu Santo viene para ayudarnos a vivir justificados delante del Padre en forma permanente. Vaya si no es precioso eso. Eso es maravilloso lo que Dios ha hecho en este tiempo con nosotros y cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que Dios levantaría un pueblo nuevo, ¿sí?, refiriéndose a los gentiles, a nosotros, a los que pertenecemos a todas las demás naciones que no es Israel, para provocar a celos a Israel. ¿Sí? Porque Israel estuvo bajo un orden de cosas y nosotros estamos bajo otro orden de cosas y los israelitas nos ven a nosotros disfrutar la bendición de Dios y no pueden entender porque en la mente de ellos todo es legalismo, en la mente de ellos está la ley muy presente y el legalismo muy presente. Hay 613 leyes que ellos se sienten obligados a tener que guardar día tras día. Sin embargo, nosotros solo guardamos 2. Jesús dijo, haciendo estas dos cosas, haciendo solo estas dos cosas, es lo mismo que guardar la ley y los profetas. ¿Sí? ¿A qué se refirió Jesús? A amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Esta es la ley de Cristo, la ley del amor. Esta es la ley que nosotros tenemos que practicar en este tiempo. Bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Allí llegamos el domingo pasado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Es decir, que el conocimiento, la letra, en todo caso si le queremos llamar letra al conocimiento, el conocimiento en realidad mata. Pero lo único que mata el conocimiento de la Escritura es el pecado, la ignorancia, la esclavitud, ¿sí? Porque cuando venimos al conocimiento de la verdad, somos libres. No solamente libres espiritualmente, también somos libres para poder elegir y escoger, ¿sí? Dios nos da la libertad porque al darnos conocimiento nos da la libertad de poder escoger de mejor manera cómo vivir nuestra vida cristiana, cómo vivir nuestra relación con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está atento? ¿Está prestando atención? Amén. Mire, si Mirta está prestando atención desde Australia, que allá son la madrugada de Australia, acá nadie se me puede dormir, ¿eh? Mirta querida, allá son, ahora ¿qué hora es allá? Como las 8 de la mañana, ¿no? ¿No? ¿Qué hora es? Allá en Australia. 7:30. 7:30, miren. Y Mirta se levanta a las 5:30 de la mañana para participar de la reunión aquí en la iglesia. Ahí está, ¿vieron? Así que, ojito los demás con no prestar atención, ¿eh? Si la veo a Mirta prestando atención, todos los demás están sentenciados. Muy bien. Avancemos entonces. Ya entramos al mensaje de hoy, la segunda parte, que tiene que ver con este tema relacionado con la ciencia. La palabra de Dios lleva por título esta segunda parte, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y las teorías científicas también? Esa es la pregunta que nos vamos a responder hoy. Pero antes que nada, antes que entremos en el mensaje, yo quisiera aclarar que aunque el título parezca un título que fue escrito en detrimento,
¿sí? O menoscabando de alguna manera la ciencia y las teorías científicas, el conocimiento científico, ese no es el fin de esto. Eso no es el fin de esto, ¿sí? Porque la Biblia en ningún momento habla en contra de la ciencia, en ningún momento menoscaba la ciencia, y vamos a ver algunos ejemplos precisamente de eso. En Éxodo 31:3 dice, Dios hablando con Moisés, le dice que él ha llenado, Dios ha llenado con su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte a las personas que iban a trabajar en la construcción del tabernáculo. El tabernáculo en el desierto, recuerdan que tenía muchos ornamentos en oro, había mucho trabajo de fundición, había mucho trabajo de talabartería, como se le dice hoy en día, había mucho trabajo de lonería, había mucho trabajo, muchísimo trabajo llevó a hacer este tabernáculo de reunión en el desierto con oro, plata, bronce, distintos metales preciosos y distintas telas que se tuvieron que entretejer para poder hacer el tabernáculo. Dios le dio ciencia, es decir, que la ciencia vino a ser un don de Dios en estos hombres para poder realizar esta obra maravillosa y preciosa del tabernáculo en el desierto. El arca de oro, el altar de incienso de oro, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos de oro que tenían encendidas permanentemente con aceite de oliva. Todo esto precioso que fue el tabernáculo en el desierto fue creado gracias al don de sabiduría, de ciencia que Dios le dio a estas personas. Segunda de Crónicas 1:12 dice, sabiduría y ciencia te son dadas. ¿Escuchó? Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Salomón. Estas fueron las palabras dichas por Dios a Salomón. Dios le dijo a Salomón que por cuanto él no había pedido tener victorias en las batallas y ser un hombre poderoso y rico y todas esas cosas, Dios le dijo a Salomón, mira, por cuanto no me pediste eso y me pediste sabiduría, sabiduría y ciencia te son dadas, pero junto con ellas también vienen las riquezas, los bienes y la gloria, las victorias en batallas y el crecimiento exponencial del reino de Israel a partir del reinado de Salomón. Algo maravilloso que Dios hizo en este varón, que en ese momento él se sentía débil, pequeño, insignificante y sumamente limitado. Siendo joven, sin experiencia, ¿sí? Él fue a Dios y le dijo al Señor, Señor, ¿cómo haré yo para gobernar este tremendo pueblo? ¿Sí? ¿Cómo haré yo? ¿Con qué sabiduría? ¿Cómo hago yo para gobernar? Señor, dame por favor sabiduría. ¿Y el Señor qué hizo? Se la dio. Sabiduría y ciencia le fueron dadas a Salomón. También es una promesa que en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, están escritas para nosotros. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará sin reproche. Sin reproche, ¿sí? Sin límites. El Señor nos va a dar sabiduría. Ah, no, pero yo todavía no aprendo a leer muy bien. No importa, no importa. La sabiduría no tiene que ver con conocimientos técnicos solamente. Si no, no diría la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? La sabiduría y la ciencia no pasan solamente por cuestiones técnicas, también pasan por una filosofía de vida. Avanzamos. Dios nos enseña ciencia. El Salmo 94:10 dice, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Quién es entonces el que enseña al hombre la ciencia? Dios. Dios es el que le dio al hombre la capacidad de desarrollar conocimiento, porque en definitiva, la palabra ciencia, en resumen, es eso, es conocimiento. Conocimiento. Vamos a ver después unas definiciones más largas, pero si tuviéramos que resumir la palabra ciencia en una sola, es la palabra conocimiento. Ahora fíjense lo que dice Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo? Pregunta Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Quiénes son los que aborrecen la ciencia? Los insensatos. Y dice Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a aborrecer el conocimiento?
Si nosotros establecemos como insensatos que aborrecemos la ciencia, Dios nos mirará a nosotros como a personas simples, sin profundidad alguna. Nuestra casa no estará edificada sobre la roca en tal caso, sino sobre la arena. Ahora, ¿qué tanto vale la ciencia? Según la Biblia, todo esto es según la palabra de Dios, lo que estamos viendo. Proverbios 8:10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. El oro escogido es el oro más caro, es el oro más fino. Antes que recibir el oro más caro y más fino, más refinado, dice Dios, preferible es que recibas ciencia y recibas conocimiento. Vale más la ciencia que el oro refinado. El sabio busca la ciencia, justamente. Eso dice Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Qué hace el oído de los sabios? Busca la ciencia. Estoy tomando mucho agua porque hoy mis hijas me regalaron unos tacos mexicanos. Ay, 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 no sabe lo que era eso. ¿Sí? Hoy nos chupamos los bigotes con los taquitos mexicanos. Exquisitos. Poquito salado, pero riquísimo. Muy bien. Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. Una persona con ciencia es una persona que trabaja a conciencia precisamente y no da pasos ligeros, no da pasos de forma rápida y apresurada, ¿sí? Porque aquel que se apresura muchas veces peca. El hombre de ciencia, el hombre que tiene conocimiento, el hombre que desarrolla conocimiento, se toma el tiempo para hacer los análisis necesarios para ver qué decisión es la óptima, cuál es la mejor decisión que puede tomar ante tal situación que se enfrente. Y Eclesiastés finalmente dice, estos son solo algunos versículos, hermanos, que yo tomé sobre la ciencia. Hay muchísimos más que hablan de la ciencia en la palabra de Dios. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¡Wow! Miren qué maravilloso eso. Desarrolla sabiduría, desarrolla ciencia. Y la gente impía va a amontonar riquezas para ti. Va a haber una transferencia de riqueza sobre tu vida. Eso dice la Escritura. Acá no estamos hablando de teología de la prosperidad y toda esa cuestión. No. Esto es Biblia. Esto es palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Dios dice que habrá gente que amontonará con sacrificio para que lo disfrutes tú. Si tú eres una persona que amas el conocimiento, la ciencia y te desarrollas en ello. Dios te bendecirá. Dios te dará en abundancia. Amén. Nunca te sientas poco. Siempre insisto, porque en una sociedad patriarcal y machista como la que nosotros estamos inmersos hoy en día, ¿sí? Y algunos sienten escozor cuando yo digo estas palabras, pero no importa, que muera finalmente el machismo que llevamos dentro los hombres y dejemos crecer a las mujeres, dejemos desarrollar a las mujeres las ciencias que Dios también puede desarrollar a través de ellas, ¿sí? Porque muchas veces a la mujer se la ha apagado, se le ha cerrado la boca, no se le ha permitido crecer en ciencia, no se le ha permitido. Y la palabra del Señor dice que en este tiempo, en el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo, profetizó Joel 2, capítulo 2, verso 28, Joel profetizó diciendo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y aún sobre siervos y siervas derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Y es el Espíritu de Dios el que nos llena de conocimiento, el que nos llena de ciencia.
Entonces, amados y amadas, nadie se sienta poco, nadie se sienta menos, nadie se sienta que no es capaz, no. Todos aquí tenemos el mismo Espíritu del Padre metido en nuestro ser y Él puede darnos a todos el mismo conocimiento. En la medida que nosotros le buscamos, en la medida que nosotros guardamos su palabra, en la medida que vamos entendiendo su palabra y obedeciéndola, la sabiduría del Señor va acrecentándose en nuestras vidas. Ahora, como leímos al principio, la sabiduría y la ciencia no solamente son para cuestiones espirituales o cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de mi vida personal. Como pudimos ver al principio, el don de la inteligencia, de la ciencia a desarrollar en cuestiones de arte, en cuestiones como aquellos artilugios que se tuvieron que hacer, esas piezas artesonadas que se hicieron para el tabernáculo allí en el desierto. Es decir, que Dios puede darnos a nosotros. Es más, hay un texto bíblico que lo dice así, dice que Dios le dio ciencia en todo diseño, en todo diseño a estos hombres. O es otro texto que habla de estas mismas personas, que Dios les dio ciencia y sabiduría y todo diseño. Ellos iban a desarrollar todo tipo de diseños que fueran necesarios para el tabernáculo en el desierto. ¿Por qué no Dios hoy no nos puede dar a nosotros esa misma capacidad de desarrollar diseños de emprendimientos, de empresas, de trabajos, de profesión, sabiduría en abundancia para llegar a ser profesionales excelentes y exitosos en las carreras que se estudien? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Decimos amén. ¿Qué es ciencia? Ciencia, en resumen, dijimos, es conocimiento, pero vamos a ver algunas definiciones. Una de las definiciones sobre ciencia es rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Bien, todo ese trabalenguas que les acabo de leer lo van a ver clarito en ese gráfico que está a la derecha, ¿sí? Ahí lo van a entender mucho más sencillo, mucho más fácil. En ese gráfico de la derecha lo que ustedes ven es lo que se denomina el método científico, ¿sí? Algunos le agregan algunos puntos más, pero estos son los elementos del método científico. Comenzando por la observación, ¿sí? Allí en la parte superior derecha de la pantalla ustedes pueden ver ese ojo, ¿sí? Que representa observación. Se observa un problema, se observa una situación problemática o una necesidad, ¿sí? Se investiga sobre eso, se recaban datos, se busca la mayor información posible sobre ese problema o sobre esa necesidad y se comienzan a dar hipótesis, ¿sí? Supuestas soluciones que podrían ser aplicables para solucionar este problema o esta necesidad de algo, ¿sí? De alguna tecnología, de alguna cosa que haya que inventar precisamente. Entonces las hipótesis son las que se empiezan a experimentar, se llevan al campo del experimento. A ver, de forma hipotética presentamos una idea. Decimos, posiblemente esto podría solucionar. Se me ocurre que si hacemos esto y aquello, podríamos solucionar este problema o podríamos suplir esta necesidad. Entonces, lo experimentamos y resulta que esa experiencia nos dio un resultado. Bien, ahora, si esa experiencia se repite una y otra vez, y siempre da el mismo resultado, cuando llega a arrojar tantos datos que son iguales, se sacan ya conclusiones científicas de esa experimentación. Esas conclusiones se transforman en datos duros científicos llamados teorías científicas, ¿sí? Teorías científicas que vinieron a ser el resultado de la experimentación y puesta en terreno, en marcha de las hipótesis, de las ideas que se le ocurrió al ser humano para solucionar determinado problema o dificultad. ¿Me explico hasta ahí? Eso es desarrollar ciencia, conocimiento, desarrollarlo en ese sentido, en el campo terrenal estamos hablando, ¿no? Y número 2, en cuanto a definiciones de ciencia, nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural o físico o la tecnología como materiales de estudio, ¿sí?
Eso también es ciencia. Vamos a continuar con el tema. Acabamos de ver las definiciones de ciencia desde el punto de vista secular, por supuesto, las definiciones de ciencia, lo que se considera ciencia, el método científico, ¿sí? Y también vimos anteriormente los textos bíblicos que hablan muy bien de la ciencia. Es decir, la Biblia en ningún momento habla en contra de la ciencia, al contrario, la palabra del Señor nos enseña que la ciencia es un don que Dios le ha dado a los hombres precisamente, el don de desarrollar conocimientos e inteligencias aplicadas a las distintas situaciones humanas que podemos llegar a vivir. Ahora, si tuviésemos que ser totalmente honestos con el pensamiento humano y nos preguntamos, así como la Biblia habla tan bien de la ciencia y de los verdaderos hombres de ciencia, ¿los hombres de ciencia hablan tan bien de la Biblia? ¿Hablan tan bien de la fe cristiana? Lamentablemente, a veces oímos cosas como la de este famoso abogado, filósofo, historiador, escritor, llamado Voltaire, ¿sí? Este hombre predijo, porque era un acérrimo enemigo de la Biblia, él predijo que el pensamiento mágico, como él lo consideraba, el pensamiento mágico que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, él lo consideraba de esa manera, ¿sí? Esto iba a llegar a un punto en que iba a desaparecer de la tierra, es decir, la Biblia no iba a ser más publicada. Nunca más la Biblia iba a ser publicada debido a que era un libro obsoleto para la mente científica, ¿sí? Para la mente como la mente de este varón y hombres como este hombre, ¿sí? Que era un francmasón. Ahora, fíjense este dato que les voy a compartir. Este dato es muy interesante, lo aparté aquí en mi teléfono para poder compartírselos a ustedes. Ahí estamos. En este artículo, les voy a leer lo que dice. Dice, recordemos a Voltaire, mis hermanos, a quien se le consideraba enemigo, crítico de la Biblia, al extremo que dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Eso fue una declaración que se hizo pública y muy conocida por este varón. Pero fíjense lo que sucedió después de la muerte de este hombre de ciencia. Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta, él tenía una imprenta, su vieja imprenta y la casa misma donde él vivía, fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. La casa donde él vivía. El 24 de diciembre de 1933, el gobierno británico, escuche este dato, le compró a los rusos el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia por un valor de $500,000. $500,000. Ese libro que él decía que nunca más se iba a desaparecer porque era obsoleto, ¿sí? Ese libro, el manuscrito sinaítico, fue comprado por el gobierno británico a los rusos, que eran los que lo poseían, por $500,000. Ahora, en contraste con eso, ese mismo día que se hizo esa compra, ese mismo día salió la primera edición de la obra de Voltaire, que costaba, cada libro de él costaba $0,11. 0,11 centavos sería, centavo de dólar. Imagínense ustedes el contraste, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre actualmente? Actualmente una de las imprentas más grandes de Biblia de Europa se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire. ¡Qué tremendo! Además, hoy la palabra de Dios se encuentra encabezando la lista de los libros más traducidos del mundo. Observe estas estadísticas asombrosas. En el año 1966 ya había más de 1.400 idiomas a los cuales toda la Biblia o porciones de ella había sido traducido. ¿Sí? La Santa Biblia completa se ha traducido hoy, ya en el 2021, a más de 2018 idiomas. Porque no solamente están los idiomas de los países, sino de todas las lenguas
de las etnias que hay dentro de cada uno de los países que conocemos. Para entender mejor esto, se debe recordar que Shakespeare, considerado por muchos el escritor más prominente del idioma inglés, se ha traducido solo en 50 idiomas frente a los mencionados más de 2018 de la Biblia. El libro viejo y obsoleto que ya no se iba a dejar de publicar por allá por el año 1700, según profetizó este hombre, ¿sí?, engreído contra la palabra de Dios. Entonces podemos ver qué cosa asombrosa que es la palabra del Señor, que sigue transformando vidas y sigue llevando a millones de personas en el mundo a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero ahora, aún así con todos estos datos que acabamos de ver que nos parecen históricamente irónicos estos datos, ¿por qué yo, siendo un hombre moderno del siglo XXI, con pensamiento crítico, con un pensamiento que idealiza de alguna manera el método científico de cómo se investigan las cosas, y hoy en día la gente está enamorada de la frase, esta frase que dice, está comprobado científicamente? ¿Sí? Porque esto está comprobado científicamente. Entonces, cuando ya alguien dice que está comprobado científicamente, no le discutas, por favor, porque es más grande que Dios eso. ¿Sí? Es la ciencia como una diosa. La palabra de la ciencia es absoluta. Pareciera eso, ¿no? Cuando se dice tal cosa. Entonces, personas que piensan de esta manera se preguntan, ¿cómo yo voy a creer, siendo un hombre moderno, un hombre de pensamiento crítico, científico, cómo yo voy a creer en un libro tan viejo como la Biblia? ¿Sí? Aquellos que manejan un poquito de información saben que la Biblia tiene libros. El libro más viejo de la Biblia es el libro de Job, que tiene 1500 años de historia antes de Cristo. Es decir, que es un libro que tiene 3500 años. Cuando usted abre el libro de Job en sus Biblias, ustedes están leyendo un libro milenario, ¿sí? La misma Biblia en sí misma fue escrita por más de 40 autores que vivieron en 5 continentes por separado y están divididos en 1500 años entre uno y el otro, entre Job y el último escritor, 1500 años de historia entre uno y el otro. Y sin embargo, la Biblia tiene un pensamiento coherente, lineal, absolutamente que no erra en ningún punto, sino que todo lo que dice la palabra de Dios a sí misma se interpreta, a sí misma se apoya, a sí misma, ¿sí?, se confirma la palabra de Dios. Ahora, si la pregunta es esta, ¿por qué yo, siendo un hombre moderno con pensamiento crítico, debería creer en un libro tan viejo? Pues por lo mismo. Si realmente tenemos y decimos tener un pensamiento científico, deberíamos nosotros investigar un poco más sobre la palabra de Dios. Observemos el pensamiento de un par de científicos creyentes. Científicos creyentes, ¿sí? El propio astrónomo italiano Galileo Galilei, en 1614, dijo: no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido, la razón y el intelecto, nos haya destinado a renunciar a su uso. Qué inteligente, ¿no?, lo que dijo este hombre. Y él era creyente. Otra reconocida científica, María Mitchell, quien fue la primera astrónoma de Estados Unidos y la primera mujer elegida para la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1848, ejerció como profesora de astronomía esta mujer. La astrónoma tenía una fe plena en Dios. Ella escribió: las investigaciones científicas avanzan y revelan nuevas formas en las que Dios trabaja y nos trae revelaciones más profundas de lo desconocido. Creía que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflicto. Si parecen estarlo, dijo esta mujer, es porque no se comprende ni lo uno ni lo otro. O sea, te jactas de tener pensamiento científico, pero en realidad no lo tienes, no sabes de qué estás hablando. Eso está diciendo esta mujer a aquella persona que cree ser una persona moderna de pensamiento científico, que en realidad, si lo tuviera y lo ejerciera, se daría cuenta que la Biblia es una verdad radical, absoluta, que tiene datos duros científicos impresionantes. Y eso es lo que vamos a confirmar hoy mismo, no sin antes ver una lista de científicos creyentes, científicos, algunos de ellos muy conocidos, como este que está a la cabeza, Nikola Tesla. ¿Han escuchado hablar de Nikola Tesla? Del apellido de este hombre se toma el nombre de la empresa que hoy tiene Elon Musk, la empresa Tesla, que es la que produce los autos eléctricos. ¿Sí? Este varón, este ingeniero y físico serbio nacionalizado estadounidense, era cristiano ortodoxo. Fue el inventor del uso actual de la energía eléctrica por corriente alterna.
Este hombre revolucionó el mundo en su época y de hecho las investigaciones dicen que el hombre fue de alguna manera acallado, desde el desarrollo científico, fue acallado por intereses empresariales, intereses empresarios de gente muy poderosa que manejaba otro tipo de energías, porque él hablaba de una energía que se iba a transmitir inalámbricamente. Es una cosa muy avanzada. Bien, pero después podemos ver una cantidad de otros grandes científicos y todos cristianos. Toda esta lista que investigué de hombres de ciencia, ¿sí? Max Planck, físico matemático alemán, protestante, premio Nobel de Física de 1918, y así sucesivamente. Esto era lo que yo les decía, que vamos a ir pasando las placas rápidamente. Después ustedes se detienen y las leen. Todo porque es muy interesante ver la cantidad de premios Nobel que hay de ciencia en todos estos hombres cristianos, creyentes en el Señor Jesucristo. Y solamente tomé cristianos y creyentes que no son católicos, ¿sí? Solamente tomé eso, porque hay una cantidad también de científicos que son católicos y se dicen cristianos. Pero yo tomé solamente aquellos que son de la línea, de la rama protestante, de la rama evangélica, de la rama cristiana, ¿sí? Y aquí tienen entonces ustedes una vasta lista de científicos de 37 solamente. Tenía 100 para poner. 100 científicos creyentes, ¿sí? Hombres de ciencia, pero de ciencia en serio, ¿sí? No hombres que se dicen intelectuales, pero no son personas de este nivel y de este calibre. La mayoría de ellos premios Nobel, ¿sí? O sea, una mente, un desarrollo de intelecto impresionante. Y aquí solamente yo coloqué 37 de estos famosos científicos cristianos que aman la palabra de Dios. Hombres y mujeres de ciencia que temen a Dios y aman su palabra, la creen a su palabra y la obedecen. Mentes brillantes, hombres y mujeres de ciencia con unos conocimientos impresionantes. ¿Sí? Ahora, ¿habrán escuchado ustedes decir alguna vez que el cristianismo es para mentes débiles? ¿Sí? Eso es para los pobres, para gente débil, para gente de pensamiento mágico, gente simple, sencilla, gente que no tiene pensamiento profundo. ¿Habrán escuchado alguna vez decir algo así, no? Bien. Parece ser que los hechos refutan tal teoría. Los hechos refutan tal teoría. Y entre nosotros mismos, entre el pueblo cristiano que nosotros conocemos y que está a nuestro alrededor, ¿cuánta gente de ciencia hay? ¿Cuántos profesionales y gente de ciencia e intelectuales hay entre los hijos de Dios? ¿Sí? Entonces, queriendo disminuir la Biblia y su conocimiento, apelan a esto, estas personas, de que no, eso es para débiles, eso... Bien, no es lo que vemos en la realidad. En la realidad vemos otra cosa. ¿Sí? Vemos una cantidad de hombres y mujeres de ciencia impresionantes que a lo largo de la historia han desarrollado conocimientos que han producido grandes transformaciones para el bienestar humano. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no abandonaron ninguna de las dos cosas, ni la ciencia ni la fe en la Biblia? Todas estas personas, todos estos científicos, ¿por qué no abandonaron la fe cristiana? ¿Sí? Pero tampoco abandonaron la ciencia. Entonces, ¿por qué no abandonaron ninguna de las dos cosas? Porque ninguna de las dos cosas son malas. La ciencia no está en desacuerdo, ni está en estado de contrariedad con la Biblia, ni la Biblia con la ciencia. Para nada. Para nada. Y ahora lo vamos a ver específicamente. Vamos a ver algunos de los descubrimientos científicos que se han ido llevando a cabo a lo largo de los años, descubrimientos científicos miles de años antes anunciados en la Biblia. Esto es lo extraordinario. Esto sí que es maravilloso. Fíjense lo que dice, aquí pueden ustedes tomar nota del versículo bíblico y esa letrita en negrita, ¿sí? Para que después puedan corroborarlo en sus Biblias. ¿Qué dice Job 26.7? Job 26.7 dice que Dios,
cuelga la tierra sobre la nada. Cuelga la tierra en la nada. Semejante masa de millones y millones y millones de toneladas de peso están colgadas en el espacio, sobre la nada. Eso lo dice Job. Dijimos recién que Job es el libro más viejo de la Biblia. Es decir, un hombre de hace 3.500 años atrás está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo esta revelación científica. Job, en su época, convivía con personas que creían que la tierra era plana y que estaba sobre 4 elefantes sobre una tortuga gigante, que era la cosmovisión de los hindúes, del universo. Job convivía con los egipcios que creían que el cielo, la cúpula celeste, era una diosa y la tierra era un dios masculino, y que cuando ellos copulaban, nosotros aparecíamos espontáneamente en la tierra por creación de estos dioses. Eso sí que era pensamiento mágico, pero para los hombres de la tierra eso era pensamiento científico, ¿no? Eso era conocimiento profundo. Sin embargo, Job recibe esta revelación de que Dios cuelga la tierra en la nada. ¿Se imaginan ustedes si Job salía a contarle a los vecinos eso? ¿Qué pensarían de él en ese momento? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Un hombre de hace 3.500 años atrás revelando algo que la ciencia lo vino a confirmar por método científico, es decir, por observación, en el año 1969. Ayer, hace unos pocos años atrás, unas pocas décadas atrás, cuando el hombre viaja al espacio. Cuando el hombre va al espacio es cuando el hombre recién con el ojo humano puede observar el planeta y decir, efectivamente la Tierra es redonda, es esférica y está suspendida en el espacio. Esa ciencia que muchas veces devalúa a la Biblia, si la hubiese tenido en cuenta a la Biblia, como lo hizo Copérnico, como lo hizo Galileo, ¿sí? Entonces ellos habrían tenido mayor conocimiento. Así de sencillo. Hebreos 11:3 habla sobre la creación y sobre de qué está compuesta la creación. Yo creo que la mayoría de ustedes se acordarán que cuando fueron a la escuela y estudiaban este tema de la creación del universo y los planetas y todo eso, que todo se creó de partículas atómicas, ¿sí? De la nada misma, de cosas que no se ven, que se transformaron en una supernova, una estrella que concentró todos los gases y los átomos que habían en el espacio, y luego eso explotó y se formó, según los científicos, a través del Big Bang, todos los planetas que existen y las galaxias, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 11:3? Precisamente allí afirma la palabra de Dios que Dios creó las cosas que se ven de las cosas que no se ven. Es decir, Dios creó las cosas materiales, tangibles, que nosotros vemos de algo que nuestro ojo no puede observar, que se llama átomo, la partícula más pequeña del universo. Todo lo que nosotros observamos es la acumulación de átomos. Todo lo que usted ve con sus ojos y aún su propio cuerpo, todo en este universo es la composición de átomos. Y esto no fue sino hasta el siglo XIX que se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. Recién en el siglo XIX la ciencia vino a descubrir lo que la Biblia había establecido en el año 65 después de Cristo, a través del autor del libro de Hebreos. Hace 2000 años atrás, aproximadamente. ¿Por qué yo quiero que usted medite sobre esto, mi hermano querido? Dijimos al principio que no estamos hablando en detrimento de la ciencia, sino por el contrario. La Biblia establece que la ciencia es buena. Es bueno que el alma tenga ciencia y que la ciencia en definitiva es un don de Dios. Pero también la ciencia se la puede usar de forma espuria. También la ciencia se la puede usar de forma tendenciosa o engañosa. Por eso también la palabra de Dios habla de una falsa ciencia. Así como hay una falsa, hay una verdadera ciencia. Hay hombres de ciencia que son veraces. Hay hombres de ciencia que son auténticos. Hay hombres de ciencia que son verdaderamente científicos, ¿sí? Y seguimos leyendo. Fíjense cuántas teorías científicas que han ido siendo descubiertas por los científicos ya estaban escritas en la palabra de Dios. Génesis 6:15 habla de las dimensiones exactas para la estabilidad de los buques, ¿sí?
cuando Dios le dio las medidas a Noé, eso después, más adelante, la ciencia marítima descubrió que las medidas que Dios le dio a Noé son precisamente las que se necesitan para la estabilidad de un buque en el mar. 6x2. Esas son las medidas exactas. ¿Quién le dio ese conocimiento a ese hombre prehistórico? Un hombre prehistórico. Tremendo, ¿no? Levíticos 15, 13, habla de lavarse en las corrientes de las aguas. La importancia de no lavarse en agua estancada. Esos conocimientos, aunque parece para nosotros hoy es una cosa muy común y corriente, pero hermanos queridos, en el siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial, murieron una cantidad de soldados en la Primera Guerra Mundial porque se lavaban en aguas estancadas que tenían materia fecal. Y es más, no respetaban las leyes sanitarias de enterrar las fecas, ¿sí? No las enterraban, entonces eso producía una contaminación y una enfermedad terrible y murieron muchísimos soldados por causa de eso, que ya estaba escrito en la palabra de Dios. La importancia de lavarse con aguas corrientes, la importancia de la industria sanitaria. Dios ordenó a su pueblo de tener siempre una pala para que pudieran cubrir el excremento. ¿Han leído eso? Cuando salió Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés, le estableció las leyes sanitarias y entre esas leyes era cada uno con su palita, viejo. Cada uno con su palita, ¿eh? No quiero a nadie sin palita, decía el Señor. ¿Sí? Y cuando usted vaya a hacer sus necesidades, haga como el gatito. ¿Vieron cómo hace el gatito? Tapa con tierrita después. Bien, haga como el gatito, tape. Porque de esa manera se van a guardar de enfermedades en los campamentos que tenían en el desierto. Eso fue lo que no hicieron los soldados de la Primera Guerra Mundial y murieron miles de soldados por causa de las contaminaciones de este tipo. No respetar las leyes sanitarias. En Job 38:16 habla acerca de que los océanos contienen fuentes. También dice Jonás 2:5-6 que en el fondo de los océanos hay montes. Ahí ustedes pueden ver una figura, una gráfica en 3D del fondo marítimo. Fíjense lo que es eso, parecen cordilleras. Impresionante. Así es el fondo marino. Ahora, ese fondo marino tiene miles de metros de profundidad, donde el hombre no puede llegar, un hombre no puede bucear a esas profundidades. ¿Cómo sabía Jonás eso? ¿Cómo sabía Jonás eso? ¿Se da cuenta? Las revelaciones que estos hombres tenían de la naturaleza y de conocimientos científicos que recién hoy se están sabiendo. En Hechos 14:17 habla de la causa del gozo y la alegría, cosa que no se comparte con el reino animal en general. Nosotros tenemos algunas emociones básicas que compartimos con los animales, ¿sí? Pero no todo lo que nosotros tenemos lo compartimos con los animales. Hay cosas que la teoría de la evolución no puede explicar por qué nosotros tenemos estos sentimientos que no tienen los animales. No compartimos con los animales. Levíticos 17:11-14 habla de que la vida se encuentra en la sangre. Fíjense, cuando Dios habló acerca de esto, la vida se encuentra en la sangre. Un cuerpo sin sangre es inerte, muerto, no tiene vida. Génesis 1:24, la vida se clasifica en especies. Y eso ha sido desde Génesis hasta el día de hoy. Si ustedes hoy cruzan dos especies diferentes, que se pueden lograr solo en algunos casos, cuando ustedes cruzan dos especies diferentes, pueden hacer un animal, una especie de animal diferente, pero híbrido. ¿Qué significa que es híbrido? Que no se puede multiplicar, que no puede fertilizar. Esa nueva especie se muere ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así en Génesis. Solo se reproducen las especies. Juan 15:13 habla de la abnegación y el autosacrificio, también algo que va en contra de la teoría de la selección natural de Darwin, ¿sí? La teoría de la selección natural habla de que el más fuerte es el que domina y el que se defiende a sí mismo y predomina y se establece como el gobernante, el que más puede y el que más conquista, y etcétera, etcétera. Sin embargo, en nosotros, en los seres humanos, hay algo que el Señor ha puesto que nos da la capacidad de nosotros morir por otra persona. Eso no lo hace el reino animal. Eso no lo hace el reino animal, ¿sí?
Génesis 1, 20 al 22 habla del dilema de la gallina y el huevo, que eso es eterna discusión entre los hombres de ciencia, ¿sí? La gallina y el huevo. ¿Qué fue primero? Bien, en Génesis está clarito que fue primero la gallina. Dios creó los animales, las aves, ¿ok? Y luego las aves se reprodujeron a sí mismas. Apocalipsis 4:11, el dilema de las proteínas o el ADN, está escrito allí en Apocalipsis 4:11. Qué maravilloso eso. Y sigo avanzando porque son muchísimas. Génesis 2:7 y 3:19 habla de que nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. ¿Recuerdan cuando dice que Dios juntó con con su mano juntó el polvo de la tierra y formó al hombre conforme a su imagen y semejanza, sopló sobre esa estatuilla, podríamos decir, que hizo Dios de barro, y el hombre vino a ser un alma viviente a partir de ese momento? Algo que parece una cosa irrisoria, fantasiosa, que parece más de cómics que de algo serio. Y sin embargo, la ciencia ha descubierto que precisamente los 28 elementos que han sido encontrados en la Tierra están presentes en el cuerpo humano. Los 28 elementos que componen el cuerpo humano son parte de esta Tierra. Tremendo. El hombre fue hecho del polvo de la Tierra. Génesis 2, del 1 al 2, la primera ley de la termodinámica se establece. Esta indica que la cantidad total de materia y energía son constantes. Una puede ser convertida a otra, pero el total de la cantidad siempre permanece igual. Eso está escrito en Génesis, capítulo 2, verso 1 y 2. Génesis 1, 1 al 3, eso es maravilloso lo que dice allí. Solo en estos 3 versículos se establece tiempo, espacio, materia y energía, que son los 4 elementos que se necesitan para que exista este universo. No puede existir el universo sin una de ellas. 4 cosas que son necesarias para que exista el universo. Los 3 primeros versos del libro de Génesis expresan todos los aspectos conocidos sobre la creación. Allí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? En el principio. ¿De qué habla eso? De un tiempo. Allí comenzó el tiempo. En el principio. Marca el comienzo de los tiempos. Creó Dios los cielos. ¿Qué creó ahí? El espacio. Y la tierra, ¿qué creó entonces? La materia. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La energía, la luz. Los 4 elementos para que la vida exista y el universo exista están escritos claramente en estos 3 versículos de Génesis 1. Génesis 1:1 habla de un universo, que el universo tuvo comienzo, precisamente lo que acabamos de decir. Empezando con los estudios de Albert Einstein a comienzos de los años 1900 y continuando hasta hoy, la ciencia ha confirmado el enfoque bíblico de que el universo tuvo un principio. Todos los científicos saben esto y lo confirman, lo que la palabra de Dios ya había establecido en Génesis. Isaías 40:22, ¿qué dice allí? Que la tierra es esférica. Que la tierra es esférica. Esto sí que es tremendo. Isaías 40:22 dice que Dios está sentado sobre el orbe terrestre. La palabra orbe, si usted lo busca en su diccionario, le va a decir que es eso que ve usted en la imagen ahora. A ver si podemos poner la imagen de la Tierra. Ahí está. Eso es un orbe. Es una esfera en 3D, en 3 dimensiones. Es una esfera que tiene ancho, alto y profundidad. Eso está escrito en Isaías 40:22. Suponen algunos historiadores que esto fue lo que leyó Colón. Colón era de origen judío, es decir, que él tenía la Torá y los profetas, el Tanaj judío, él lo tenía en su poder. Y él se supone que leyendo Isaías entra en su mente la idea de que la tierra es esférica, es redonda, y por eso es que él insistía en que si salía para allá iba a volver por acá atrás. ¿Sí? Si salía hacia el este, iba a venir por el oeste. Iba a volver por el oeste. Por eso es que cuando él descubre América, le llama primero a América las Indias. Así fue el primer nombre que se le puso a estas tierras, las Indias. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que si él viajaba hacia ese lugar, se iba a encontrar con la India. ¿Sí? Que estaba atrás, precisamente. Porque era el sentido esférico de la tierra, lo iba a llevar a encontrarse con la India. Génesis 2, 1 y 2 habla de la primera ley de termodinámica. Se establece esta ley allí en Génesis, ¿sí?
¿Esto lo hablamos? Sí, ya lo habíamos pasado. Perdón, el 17. Génesis 1:1, el universo tuvo comienzo, ya lo vimos, y la tierra esférica ya lo vimos. Perfecto. Avanzamos. Lucas 17:34 al 36. Habla del movimiento de rotación de la tierra. Allí habla de que la tierra gira sobre su eje. Génesis 9:13 al 16 habla allí sobre el origen del arco iris. ¿Recuerdan? El pacto que hizo Dios con Noé, y como señal del pacto aparece el arco iris en el cielo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Se dividió la luz. Para que aparezca el arco iris, sucede lo que está ocurriendo en ese triángulo que ustedes ven a la izquierda, ¿sí? Lo que se produce es la división de la luz. Eso es lo que se produce a través del prisma, ¿sí? Se divide la luz y se divide en estos colores. Eso fue establecido en Génesis. Job 38:24 habla de eso precisamente, también de la luz que puede dividirse. Isaac Newton lo comprobó siglos atrás y en la Biblia había sido registrado milenios antes. En el Salmo 8:8 habla de las corrientes oceánicas. 3000 años atrás se escribe sobre los senderos del mar. Los senderos del mar. Y esto fue descubierto precisamente por los marinos y es lo que hasta el día de hoy se utiliza para viajar con mayor velocidad en las corrientes marinas. Los senderos del mar están escritos en Salmo 8:8. 1 Corintios 6:18 habla de la promiscuidad sexual, que es la causa de trastornos de salud. Lo dice claramente allí, justamente en este pasaje, y también en Hechos. En Hechos hay otro pasaje en el libro de Hechos que también habla acerca de las consecuencias de la promiscuidad sexual, consecuencias en la salud. Génesis 1:27 al 28 habla de la reproducción de las especies, ¿sí? Jeremías 33:22 habla de del incontable número de estrellas. ¿Se acuerdan cuando el otro día les puse el contraste de una foto, de una imagen de las estrellas y una imagen de las arenas, de la arena del mar, que se parecían muchísimo de la una a la otra? Porque son incontables para nosotros. Así como es incontable la arena del mar, así son incontables para nosotros las estrellas de los cielos. Nosotros, nuestro ojo humano, cuando observamos al cielo, está calculado que solamente podemos ver hasta 5.000 estrellas aproximadamente. ¿Sí? 5.000 estrellas, nada. 5.000 estrellas es nada, comparado con los cientos de miles de millones de galaxias que están llenos de trillones de estrellas dentro de las galaxias. O sea, es una cosa inimaginable, una cosa descomunal, lo que es realmente el universo. Eso que ustedes ven allí en la imagen a la izquierda, cada una de esas luces que ustedes ven son galaxias. Son galaxias. Esas galaxias, cada una de esas galaxias tiene millones de estrellas dentro de cada una de esas galaxias. Imagínense que solamente las que los hombres han podido contar superan los 150.000 millones de galaxias en el universo observable. Y sabe el hombre que no puede contar todo, obviamente, todo el universo, y mucho menos las estrellas que tiene cada una de esas galaxias. Ahí dice como ejemplo, un ejemplo aproximado, dice, en el siglo XVII Galileo apenas vislumbró la inmensidad del universo con la ayuda del telescopio. Hoy los astrónomos estiman un aproximado de 10.000 billones de trillones de estrellas. Esto equivale a un 1 seguido de 25 ceros, para que más o menos nos demos cuenta de la cantidad de millones de estrellas que existen en este universo. Pero es una cosa estimada, no es contada todavía. El hombre no puede contar la cantidad de estrellas que hay en el universo. Ahora, sin embargo, Dios sí. Dios sí las puede contar. Dios las tiene contadas a cada una de las estrellas. Dios las conoce a cada una de ellas, a las estrellas. Dice esto en Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Fíjense qué Padre Creador tan amoroso tenemos nosotros. Dios le ha puesto nombre a las estrellas y las conoce a cada una de ellas por su nombre y las puede contar por número. No se le pierde ni una sola de los millones de trillones de estrellas que existen en el universo. Ese es tu papá.
¿Qué es lo que yo quiero con esto, hermanos? Repito e insisto sobre esto. Yo quisiera que nosotros no perdamos la capacidad de asombro de lo que estamos leyendo. Ese es nuestro Dios. Estamos hablando de nuestro Dios que reveló estas cosas. Nuestro papá Dios que reveló todos estos conocimientos científicos, datos duros impresionantes que los hombres están descubriendo recién en estos últimos 2 siglos. Después de milenios que ya fueron escritos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien viene a endiosar la ciencia, a idealizar la ciencia, diciendo, no, está comprobado científicamente, así que si lo dice la ciencia, lo lamento por la Biblia. Lo lamento por la ciencia, digo en todo caso. Si la ciencia se equivoca, lo lamento por la ciencia. Yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Yo creo lo que Dios dice en su palabra. Lo que Él dice en su palabra es absolutamente científico en el sentido de dato duro. Hoy los científicos lo están comprobando. Y sigamos contando. Isaías 40:26 habla acerca del número de las estrellas, que es finito y contable, pero solo por Dios. Génesis 22:17 habla de las estrellas semejantes en número a los granos de la arena del mar, lo que hablábamos recién. Romanos 1:20 al 32 habla acerca de rechazar al Creador, resulta en una depravación moral. Es decir, el temor a Dios afecta la conducta y las acciones de cada individuo. La evolución, la teoría de la evolución, permite el desenfreno y la depravación porque niega el ser al cual el hombre se debe, es decir, a Dios. La teoría de la evolución saca a Dios. El humanismo saca a Dios de la escena central, ¿sí? Y pone al hombre en el centro, al hombre con todos sus deseos y todos sus apetitos desordenados. Job 38, 29 al 30, habla de una era de hielo. Previo al diluvio, la Biblia no menciona nada sobre el hielo. Sin embargo, después de ese suceso, en ella se encuentra esta magnífica declaración. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Las anchas aguas, los mares. La vida comienza en la fertilización. Jeremías 1:5. La vida comienza en la fertilización. Cuando gameto femenino y masculino se juntan, comienza la vida del ser humano o de cualquier ser biológico que se reproduzca sexualmente en este mundo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando hablamos de aborto, por ejemplo. ¿Sí? Porque vieron que hoy en día está en discusión el tema de las leyes de aborto en algunos países y se dice que, bueno, a partir de los 2, de los 3 meses, hasta ese tiempo se puede producir un aborto porque lo que la persona tiene en la panza, y digo bien, la persona gestante, porque ahora no se dice más mujer. ¿Sabían eso? Ahora en las leyes se dice la persona gestante. Ya no se dice mujer, la persona gestante, porque está tan trastocado este tema, ¿sí?, que ya no se le llama más mujer, sino persona gestante, porque hay más de 112 géneros que se han reconocido mundialmente, géneros sexuales. O sea, es todo un tema que es para otro momento. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Se dice que la vida humana no comienza en la fertilización. Sin embargo, la palabra de Dios sí lo sostiene desde el momento mismo en que se produce la concepción. Job 10, 8 al 12 habla del desarrollo del embrión. Allí. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la embriología era más una materia de especulación que de conocimiento. Fue Caspar Friedrich Wolf quien introdujo la teoría de que las células en un principio no diferenciadas se diferenciaban para producir tejidos y órganos, tal como se narra en Job, en el libro de Job, hace 3.500 años atrás, donde dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Me tejiste. Eso es un término moderno de la ciencia médica. Hoy nosotros conocemos los términos como los tejidos. ¿Vieron cuando los médicos hablan de los tejidos del cuerpo? Para nosotros es algo normal. Hoy la sociedad actual está muy informada de todas estas cosas y lo tomamos como algo normal. Pero esto se vino a conocer en estos últimos siglos y ya estaba escrito hace 3.000 años atrás de cómo Dios tejía el cuerpo humano, allí en el libro de Job. Salmo 139, 13 al 16, habla del ADN. Del ADN. Durante 1950, Watson y Crick descubrieron el plano genético para la vida y, dicho sea de paso, estos científicos eran cristianos.
Estos científicos que descubrieron esto eran creyentes. Descubrieron el plano genético para la vida. 3000 años atrás, la Biblia hace referencia a este código escrito en cada órgano vivo. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que fue formado en nosotros, en nuestro cuerpo, ya estaba escrito en este libro que menciona la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? De hecho, aquellos que han desdoblado el genoma humano dicen que la lectura del ADN, si tuviese que escribirse en libros de papel, no estoy seguro de esto que voy a decir, así que voy a ser honesto con eso, ¿sí? Lo pueden buscar y googlear después, pero dicen que si lo escribiésemos en libros de papel, sería semejante a escribir tantos libros como para ir a la luna 4 veces. Eso es lo que yo recuerdo, ¿sí? Pero sí decían se llenaría de libros el camino a la luna, por ejemplo, aunque fuese una sola vez. No 4, pero aunque fuese una sola vez. Imagínense la profundidad y la complejidad del ADN del ser humano. Hechos 17:26. La humanidad creada de una sola línea sanguínea. Esto es algo que va en contra de la idea de que el hombre aparece de forma multigeográfica en la Tierra. Es decir, que el hombre comienza a aparecer, por ejemplo, en Pekín, el hombre de Pekín, el hombre de Piltdown, el hombre de Neandertal, ¿sí? El hombre, y así sucesivamente ustedes van a encontrar una cantidad de hombres supuestamente resultantes de los homínidos, que serían los antecesores de nosotros, de los sapiens sapiens. ¿Ok? Si no entiende mucho de lo que yo estoy diciendo, no me voy a detener para explicar cada cosa, ¿sí? Pero aquellos que lo están entendiendo, ¿sí? Aquellos que ya lo están captando, que lo están captando porque en algún momento lo leyeron, lo estudiaron, lo investigaron, saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Bien, ¿por qué digo que no me voy a detener demasiado? Porque en realidad lo que más me interesa es detenerme en la palabra de Dios. Aquí nos estamos asombrando en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. No me voy a detener en el hecho científico para gastar demasiado tiempo en eso. Hoy, porque no podemos. Hechos 17:26 dice que la sangre del ser humano es una sola y viene de un solo hombre. Eso está escrito en la palabra de Dios, en Hechos 17:26. Y eso es lo que descubre la ciencia. Estudios hechos en 1995 sobre los cromosomas de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojaron datos estadísticos de que descendemos de un solo hombre. De un solo hombre. Y no solamente eso, aquí está faltando todavía más datos científicos, porque también la genética ha descubierto, la ciencia genética, que toda la humanidad desciende de una sola mujer. A esa mujer se la llama en la ciencia la Eva mitocondrial. Y a este Adán, que ha descubierto la ciencia de la cual descienden todos los seres humanos, se le llama el Adán cromosomático. Lo pueden googlear, lo pueden buscar y se van a sorprender. La ciencia genética es la que ha descubierto estas cosas. Ahora, ¿saben qué más es asombroso de todo esto? Que ese hombre y esa mujer vivieron en un lugar de la Tierra, coincidentemente. Esos dos hombres vivieron, esos dos primeros hombres, primer varón y primer mujer, vivieron en un lugar que es el norte de África, en el sector del río Éufrates. Ahora, si ustedes leen la Biblia, ¿no descubrimos en Génesis que Dios puso el huerto en las orillas del río Éufrates, al norte de África? De allí desciende toda la humanidad. La Biblia lo había dicho, ya lo había mencionado. Hoy la ciencia genética ha estudiado esto. ¿Y saben qué más dice la ciencia genética? Han descubierto que con los estudios genéticos, llegan hasta esa mujer y hasta ese hombre y se pierde. A partir de ahí para atrás no se puede avanzar más. No se puede avanzar más. Ya no se puede seguir estudiando más. O sea, ahí se inició. Como si fuese de forma espontánea, aparece el hombre en la escena terrestre. Como si fuese de forma espontánea. Y claro que lo fue. Dios creó al hombre de una vez y a la mujer.
¿sí? Ya estamos llegando al final, así que paciencia, presten atención, toda la atención, recuerden, prestemos mucha atención a lo que estamos leyendo. Muy bien, ¿estamos ya? Ok, me están viendo ahí el PowerPoint, ¿no? Perfecto. Habíamos pasado ya por el tema de los grupos étnicos. Ahora vamos a Ezequiel 47:12, donde se habla de la medicina dentro de las plantas. El conocimiento de la medicina dentro de las plantas, eso está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que habla acerca de plantas medicinales, ¿sí? Luego la ciencia fue descubriendo esto y los principios activos que ustedes tienen en muchos de los medicamentos que usan a diario, esos principios activos se sacan de la naturaleza, obviamente. No todo es sintético, se sacan de plantas y se sacan de la naturaleza. Muchos de los principios activos que se utilizan para curar el cuerpo físico. Levíticos 11, versículo 9 al 12, habla acerca de las leyes dietéticas saludables, ¿sí? De las leyes dietéticas saludables, incluyendo Deuteronomio 14:8, que habla del cerdo en aquella época. En aquella época era peligroso comer cerdo precisamente porque es una carne que entra en estado de putrefacción de forma muy rápida, ¿sí? No hace mucho que la ciencia aprendió que comer carne infectada de puerco causa una enfermedad llamada triquinosis. Considera que la Biblia, que prohibió comer cerdo hace 3.000 años atrás, de que se supiera cómo cocinar a los marranos de una manera adecuada, hasta que se supiera, ¿sí? Bien, avanzamos, así no nos quedamos ahí. Hay mucho conocimiento científico en las Escrituras. Romanos 1:25 habla acerca de los ambientalistas radicales que existen hoy en día. La palabra de Dios predijo que muchos adorarían la creación antes que al Creador, ¿sí? Y hoy a la naturaleza se la denomina madre y el naturalismo es una religión más que existe hoy en día. ¿Han escuchado hablar de la madre tierra, por ejemplo? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar en el norte argentino, en el norte chileno de la Pachamama? ¿Sí? El culto a la Pachamama, las ofrendas a la Pachamama, todo eso es culto a la naturaleza, tal como predijo Romanos 1:25. Isaías 53 habla de la materia oscura y de los agujeros negros. Esto es algo grandioso, hermanos, algo grandioso. Cosmólogos especulan que el 98% del universo conocido consiste en esta materia oscura, en donde se encuentran los agujeros negros capaces de evitar que la propia luz escape de su tremendo campo gravitacional. En la Biblia se alude a estos agujeros hasta hace poco descubiertos de la siguiente manera. La Biblia dice esto: estrellas, las estrellas son luces errantes para las cuales está reservada eternamente sin escape la oscuridad de las tinieblas. Judas 1:13. Utiliza este ejemplo, es una analogía de hombres también que son errantes como estas estrellas fugaces para las cuales la eterna oscuridad está predestinada. Salmo 102, 25 al 26 habla de la segunda ley de termodinámica. Ya hablamos un poquito de eso en los anteriores también. Génesis 5:4 habla de la mujer de Caín. Levítico 18:6 habla de las leyes sobre el incesto y lo que produce el incesto, que son las relaciones y la reproducción entre familiares en el tema del ADN. Deuteronomio 22:9, mezclar genéticamente semillas es dañino. Eso está escrito allí en Deuteronomio 22:9. Un libro viejísimo, era el último libro de la Torá, es el último libro de la Torá de los judíos. Allí habla precisamente de esto que hoy se está manejando en la actualidad, justamente no se produce este tipo de mezclas porque ya se sabe y se conoce que son dañinas. Eclesiastés 1:7, esto habla del ciclo hidrológico del agua. Esto es maravilloso. Eclesiastés, también Job, habla acerca de esto. Dice la Biblia, Él trae las gotas de las aguas, habla de transportación atmosférica. Al transformarse el vapor en lluvia, habla de la evaporación. Eso es lo que dicen los textos bíblicos. En la cual destilan las nubes, es decir, habla de la destilación, goteando en abundancia sobre los montes, es decir, la precipitación. Estas son las cosas que son parte del ciclo hidrológico del agua. Estamos hablando de transportación atmosférica, evaporación, destilación y precipitación.
Este es el ciclo hidrológico del agua en la naturaleza. Esto es exactamente lo que la meteorología enseña hoy en día, lo que se escribió hace 3.500 años atrás y se descubrió hace 2 siglos atrás. Tremendo. La palabra de Dios ha demostrado ser exacta, debido a su fuente precisamente, porque es Dios quien la inspiró, el creador de todas las cosas. En cambio, acá viene la parte dura para la ciencia. En cambio, la ciencia, y sin ánimo de criticarla negativamente, obviamente, como dijimos desde el principio, ha producido una cantidad de teorías científicas que hoy se conocen como teorías científicas obsoletas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una teoría científica obsoleta? Es una teoría científica que fue alguna vez comúnmente aceptada, pero que ya no es considerada la descripción más completa de la realidad por la ciencia establecida, o bien una teoría verificable que se ha comprobado que es falsa. Por ejemplo, la teoría del flojisto, ¿sí? Es una de las teorías que se creía teoría científica y ha quedado obsoleta. Ahora, yo empecé a investigar sobre esto y empecé a buscar sobre teorías científicas obsoletas para ver si eran unas 3, 4, 5 o 6, unas 10, 20 o 30. Bueno, y me empecé a sorprender cuando me encontré con esta cantidad. Fíjense lo que vemos aquí. Como mencionamos recién, teoría del flojisto, teoría miasmática de la enfermedad, la teoría calórica, la teoría de generación espontánea, la del mar polar abierto, ¿sí? Y seguí leyendo, ¿sí? La teoría de las creaciones sucesivas, la expansión terrestre, la luna hueca. Cuando llegué ahí, miré abajo y fíjense los números que aparecen abajo. Yo estaba leyendo apenas 10 teorías científicas obsoletas. Pero fíjense lo que dice ahí abajo. 20, 50, 100, 250, 500. Empecé a pasar todas esas páginas y todas estaban llenas de teorías científicas obsoletas, con su link. Uno va allí, a estas fuentes, y esas letras azules son link. Es decir, uno le da clic ahí y aparece todo la explicación de por qué esa teoría quedó obsoleta. Fue abandonada como teoría científica. Entonces, miren la cantidad de teorías científicas obsoletas. Impresionante. Impresionante. Por lo visto y analizado, me pregunto, ¿qué es lo más seguro para mantener nuestra vida combatiendo victoriosa sobre los embates de la vida y sus circunstancias? ¿Tomarnos solo de lo que dice la ciencia? Dijimos que no estamos aquí hablando en detrimento de la ciencia. No, porque no toda la ciencia es falsa ciencia o mala ciencia, ¿sí? O una ciencia tendenciosa, producto de intereses creados, ¿sí? Hay ciencia que es ciertísima, ciencia verdadera, que respetó el método científico, ¿sí? Pero entonces, ¿podemos nosotros fiarnos de algo que se dice científicamente comprobado cuando ya la misma ciencia se ha encargado de desbaratar una cantidad de teorías enormes que antiguamente eran creídas como ciertas? ¿O es más seguro tomarnos de la prevalente palabra de Dios? Cuando el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso que el Señor Jesucristo dijo se puede sostener hasta desde la ciencia misma, se puede sostener hoy en día. Si realmente tenemos pensamiento crítico, pensamiento científico, si realmente desarrollamos el intelecto a través de la investigación y demás, vamos a sorprendernos y a comprobar que la Biblia efectivamente nos da información dura, científica, exactísima. Miren, viene a mi mente en este momento una de las teorías que a mí más me impresionó. Hay una teoría que se llama la teoría del expansionismo del universo, ¿sí? Que el universo está en constante expansión. Ahora resulta que la palabra en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 22, donde leíamos hace un rato acerca de que la tierra es esférica, también dice en el mismo versículo que Dios extiende los cielos.
Dice, Él extiende los cielos. Y está conjugado en presente. Él extiende. No dice, Él extendió los cielos, como si estuviese hablando de la creación en tiempo pasado. No, dice, Él extiende, ahora, en este momento. Y lo dice, si lo estuviésemos leyendo en la Biblia King James, que es la Biblia en inglés, está escrito en inglés en presente continuo. Presente continuo, es decir, todo el tiempo se está extendiendo el universo. Eso es lo que dice Isaías. Y eso es lo que se descubrió en el año 1800. Es una teoría moderna. A mí me impresionó realmente eso. Porque ¿quién puede, solo el Creador puede dar un dato duro de algo que sucede a millones de años luz de nosotros? Y la Biblia lo dejó claramente establecido. No solamente en Isaías, sino también en Job. Cuando dice en Job que Dios cuelga la tierra sobre la nada, dice también que Él extiende los cielos hacia el norte como un tul. Y eso también es coherente con la teoría de Albert Einstein acerca del universo. Dice él que el universo está compuesto como si fueran telas, como si fuese un tul que se pliega. Cosas maravillosas, hermanos, que los hombres de ciencia han ido descubriendo y que están escritas en la palabra de Dios, ¿sí? Y que solamente la mente científica puede entender ese tipo de conocimiento. Cuando el hombre nos diga desde la ciencia, eso es imposible, y aquí vamos a lo práctico y a lo aplicable a nuestras vidas, cuando a ti venga la ciencia médica y te diga, mire, el diagnóstico es este, a usted le queda tanto tiempo de vida, esto que usted tiene es incurable, esto que a usted le pasa, esto no tiene solución. Cuando desde la ciencia médica te digan eso, o desde cualquier otro tipo de ciencias terrenales te digan cosas que a ti se te transforme en un imposible delante tuyo, tú puedes decir que tu Dios todo lo puede. Porque eso está escrito en su palabra. Lucas capítulo 1, verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, vamos a respetar el diagnóstico médico porque tiene las limitaciones del conocimiento humano, pero también vamos a creer el ilimitado conocimiento de Dios, porque Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, ¿sí? Para Él no hay nada imposible. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se dieron cuenta que era mucha información? Espero que lo hayan soportado bien. Después pueden ver el video y lo van parando. Ahora para editar este video no sé cómo va a salir porque con tantos cortes, pero esperemos que salga bien el video. Pero impresionante, hermanos. Impresionante poder contrastar aquello que la sociedad moderna ha idealizado. Si la ciencia lo dice, Dios no puede ir en contra de eso. Si la ciencia dice tal cosa, bueno, ya está, se acabó todo. No, hermanos queridos. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que decide por nosotros. Dios es quien tiene el gobierno de nuestras vidas. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios del universo, amo de nuestras vidas. Él es el que dice y las cosas se crean. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el que ha provisto a nuestro espíritu de fe para que nosotros podamos tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque hay poder en el nombre de Dios, hay poder en el nombre de Dios para quebrar todo yugo que el hombre pueda poner sobre nosotros, pretendiendo impedirnos creer que para Dios es posible lo que para ellos es imposible. La palabra de Dios dice, lo que es difícil para el hombre, posible es para Dios. Amén. Entonces, no estamos hablando mal de la ciencia. La Biblia no habla mal de la ciencia. Al contrario, la reconoce, la promueve, e inclusive dice cuál es su origen. Dios es el origen del conocimiento y de la ciencia que ha sido dado al hombre. Amén. La Biblia no va contra el conocimiento.
aunque el conocimiento, lamentablemente, humano, muchas veces ha ido en detrimento de la Biblia. Y aquellos que se levantaron contra la palabra de Dios, como Voltaire, miren qué final que ha tenido. Mientras un libro de él valía centavos de dólar, ese mismo día se compró el Código Sinaítico. Inglaterra le compra a Rusia el Código Sinaítico por $500,000. ¿Se da cuenta? Ese es tu papá. Ese es mi papá. Ese es nuestro Dios. Entonces, la ciencia viene y nos dice, no, mire, usted tiene tal diagnóstico. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar las gracias por su servicio. Pero esa no es la última palabra. Vamos a llegar a casa, nos vamos a arrodillar delante de nuestro Dios y vamos a poner nuestras vidas en sus manos. Y Él es el que tiene la última palabra. Cierro con este testimonio. Un pastor que yo conocí, mi esposa conoció, ambos lo conocimos jóvenes nosotros. Este pastor tenía una personalidad muy especial y un grupo de gente se levantó contra él. Este grupo llegó un momento que no soportaron estar en ese lugar, en esa congregación, y dividieron la congregación. Se fueron. Ese pastor tenía diabetes. Y al principio, ese grupo que estaba dividiendo la congregación, que luego ya no soportó quedarse y finalmente se fue, dividiendo la congregación, se habían quedado soportando un tiempo, un buen tiempo, años, soportando, ahí mi esposa se está acordando de lo que estoy hablando, soportando la situación que ellos no soportaban, porque pensaban que al viejito le quedaba poco tiempo, porque tenía diabetes. Encima el viejito no se cuidaba, encima el viejito no se medicaba, se comía todo, con diabetes. Pasaba el tiempo y el viejito, nada. Hasta que llegó un momento que no soportaron más la situación y se fueron. Pasaron 30 años aproximadamente cuando recién el viejito a los 86 años partió con el Señor. ¿Te das cuenta? La ciencia médica puede decir lo que quiera, pero el que tiene la última palabra es papá. A menos, preste oído, a menos que tú atentes contra tu vida insensatamente y mueras antes de tiempo. Eso dice Eclesiastés. Eso también es ciencia. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Estar escondidos en Cristo, con Cristo, en Dios. ¿Se acuerdan hace unos domingos atrás que predicamos eso? Estar escondido con Cristo en Dios. Así como la semilla está dentro del hueso del durazno y el durazno cubre el hueso y el hueso cubre la semilla que está dentro, así nos conviene a nosotros como esa semilla estar escondidos en Cristo y con Cristo en Dios. Y Dios tiene la última palabra. Digan lo que digan, vengan las dagas de punta, no importa. Si Dios me quiere mantener con vida y yo estoy viviendo en el centro de su voluntad, Dios lo hará a pesar de cualquier diagnóstico. Vamos a respetar lo que Dios dice, lo que papá dice, las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es más confiable? Una ciencia que a sí misma se va devaluando, o la palabra de Dios que cada vez toma más fuerza a medida que pasan los milenios. Entonces, yo prefiero agarrarme de las promesas de mi papá, sin faltar el respeto a los verdaderos científicos, sin faltar el respeto a ellos. Promovemos la ciencia, respetamos la verdadera ciencia, ¿sí? Pero sobre el pensamiento científico humano está la sabiduría de Dios. Sobre todo.
¿Cuántos dicen amén? Ese es el hombre y la mujer prudente, el que escucha la voz de Dios, la cree, la retiene. Ese es el hombre y la mujer que construye su casa sobre la roca y no sobre la arena. Damos gracias a nuestro Dios por esta palabra. Amén. Tan luchada hoy, tan luchada esta palabra. Vamos a dar gracias a Dios porque esto sí que va a traer un fruto abundante en sus vidas, amados. Esto va a traer mucho fruto en sus vidas. Padre, te agradecemos en esta tarde. Señor, te damos gracias infinitas por tu amor, tu misericordia, tu ciencia, tu sabiduría que nos has comunicado hoy a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tantos hombres de ciencia que honran tu nombre creyendo a tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por esos premios Nobel, Señor, que a lo largo de la historia, Señor, han honrado tu nombre, Señor, sin negar su fe, aún desarrollando el pensamiento científico. Gracias, Padre, porque hoy nosotros podemos entender, después de siglos, después de milenios, la importancia que tiene tu palabra en nuestras vidas. Señor, es un ancla segura de la cual nosotros nos podemos tomar, nos podemos asir de tus promesas y vivir por tus promesas, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tu palabra realmente permanece para siempre. Tu palabra es verdad. Tu palabra es real, tu palabra es objetiva, Señor, tu palabra es absoluta, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este conocimiento que nos has, Señor, compartido a través de las Escrituras en esta tarde. Señor, que esta palabra no quede, Señor, cayendo en tierra que no es fértil, Señor. Que cada uno de mis hermanos, como tierra fértil, puedan llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bendecimos tu nombre, papá. Bendecimos tu nombre y oramos para que tu iglesia siga creciendo, siga conquistando, se siga desarrollando. Señor, siga siendo bendecida como lo está haciendo hasta este día. Gracias, Padre, porque nos estás preparando con una fe, Señor, inconmovible. Nos estás preparando para nuestro encuentro pronto contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra así lo promete, que tú vienes por la iglesia y aunque al mundo le parezca algo fantástico, eso es verdad absoluta. Tú vienes pronto por tu iglesia y nosotros decimos sí y amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto a buscarnos, Señor. Gracias, papá. A ti damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que nos has impartido en este tiempo. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.